El Gobierno limitará a las empresas ceutíes la adjudicación de contratos menores. Es la respuesta a las críticas de los empresarios locales al anuncio de sacar a concurso público cualquier gasto de la ciudad. Una medida de transparencia a la que ahora el Gobierno pone límites con la creación de un censo de empresas de Ceuta que puedan optar a estas adjudicaciones. Pretendemos que sean las empresas de Ceuta, en la medida de nuestras posibilidades, las que tengan al final las adjudicaciones de los concursos. Es verdad que la otra base era más abierta, más genérica y por lo tanto permitía entrar en competición a los grandes suministradores de fuera de Ceuta. Como ustedes comprenderán, ahí los empresarios ceutíes lo tienen muy complicado. SATSE exige a Ingesa que triplique la plantilla de enfermeras y fisioterapeutas para equiparar Ceuta y Melilla a la media europea, con una ratio 3 veces por encima de la de las dos ciudades autónomas. Para lograr que se escuchen sus reivindicaciones, el Sindicato de Enfermería ha comenzado en el Hospital de Loma Colmenar una campaña de recogida de firmas. La media europea actualmente, ya con datos de crisis, porque son datos de 2012, tiene una media de 8 enfermeras por cada 1000 habitantes, con lo cual para alcanzar esta media, que no es la óptima, simplemente es la media, tendríamos que triplicar la cantidad de enfermeras contratadas en Ceuta. Y por quinta vez, la Consejería de Educación organiza actividades para el Día Internacional de las Lenguas Maternas, que se celebra el próximo 21 de febrero. Alumnos de los colegios José Acosta y La Inmaculada han realizado varios talleres en las distintas lenguas de las comunidades de Ceuta. Aquí tienen una muestra. Para la vaca, doña la vaca, la leche se la doy a la abuela me hace una tarta, la tarta se la doy al cuervo. Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos son tan solo algunos de los asuntos de esta jornada de martes. El resto se los contamos a continuación. Comenzamos. Y ya se lo advertíamos en las últimas horas, si han tenido que salir a la calle esta tarde, sin duda habrán tenido que lidiar con la lluvia y el viento que ha hecho imposible hacer uso de los paraguas. Y tengan paciencia, porque el mal tiempo parece que va a acompañarnos al menos hasta este jueves. De hecho, AEMET ha ampliado la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros hasta ese día. De la tranquilidad de las primeras horas del martes hemos pasado a imágenes como esta. El viento ha sido el gran protagonista porque ha convertido un corto paseo en tarea de titanes. Pocos paraguas han aguantado la fuerza de las rachas que han alcanzado los 70 km por hora. La lluvia tampoco ha dado tregua y aunque las precipitaciones no han sido demasiado intensas, el viento ha hecho que la situación se volviera mucho más complicada. Bomberos, de hecho, ha tenido que efectuar varias salidas. La más difícil de la tarde de este martes se ha vivido en Fuente de Rones, donde un árbol ha estado a punto de partirse por la intensidad del viento. También se han desprendido varios cables y lamas metálicas, aunque sin daños materiales. Además del viento, también hay alerta amarilla por fenómenos costeros. Barcos como el Ave Mar de Balearia tuvieron dificultades para salir del puerto ceutí. Y finalmente todas las navieras decidieron suspender sus salidas a última hora de esta tarde. El temporal de levante nos seguirá acompañando en las próximas horas. La jornada de este miércoles también se prevé complicada con fuertes rachas de viento. La alerta amarilla estará activa hasta este jueves a las 8 de la tarde. El aviso por fenómenos costeros se mantendrá hasta las 12 de la noche este viernes. Se lo adelantábamos en nuestro sumario, el Gobierno sacará a concurso todos los contratos menores de entre 500 y 18.000 euros, pero solo podrán concurrir las empresas ceutíes. Es el cambio que la Consejería de Hacienda quiere aplicar a la base 19 de los presupuestos para la licitación de contratos exentos de concurso tras las críticas de los empresarios locales que se veían en desventaja con las empresas foráneas, una desventaja que la ciudad quiere paliar limitando las adjudicaciones a las empresas ceutíes. El anuncio del Gobierno de sacar a concurso todos los contratos menores, pese a que legalmente están exentos, puso en pie de guerra a los empresarios ceutíes que se veían en desventaja respecto a empresas multinacionales. En cuanto el Gobierno, a través de la señora Abel, anunció el viernes pasado, creo recordar, que el Gobierno iba a modificar esta base, se levantó una tormenta.
como este temporal de viento que vamos a tener en estos 2 próximos días. Una reacción que obligó al gobierno a replantearse la medida, lo que no ha gustado nada a la oposición. El gobierno era alérgico a la honradez en unos casos y otros pues decían que esto suponía la vuelta a favorecer a los amigos del gobierno, ¿no? Pero no se trata de una marcha atrás, sino de una mejora de la medida, dice Carreira, para mantener la transparencia de los contratos sin perjudicar a la empresa local. Y es que ahora, según ha explicado el portavoz del gobierno, estos contratos menores saldrán a concurso, sí, pero solo para empresas locales, una discriminación positiva que será posible con la creación de una base de datos de empresarios ceutíes por sector. Deberán invitar, no ni a una, ni a 2, ni a 3 empresas, sino a todas las empresas del sector, a todas las empresas del sector. Una condición que evitará la irrupción de empresas foráneas mucho más competitivas. ¿Y qué perseguimos con esto además? ¿Qué pretendemos conseguir? Evidentemente que no se produzca una fuga de dinero fuera de Ceuta, es decir, pretendemos que sean las empresas de Ceuta, en la medida de nuestras posibilidades, las que tengan al final las adjudicaciones de los concursos. Es verdad que la otra base era más abierta, más genérica y por lo tanto permitía entrar en competición a los grandes suministradores de fuera de Ceuta. Como ustedes comprenderán, ahí los empresarios ceutíes lo tienen muy complicado. Esta base de datos, explica el gobierno, se actualizará trimestralmente para dar cabida a nuevas empresas o nuevos autónomos. Una discriminación positiva que puede interpretarse como proteccionismo, algo que no encaja en el ideario capitalista del Partido Popular, pero que es perfectamente comprensible en el marco actual de crisis económica, según Emilio Carreira. El proteccionismo a nivel de país existe, ¿no? Dígale usted a los ingleses que no protejan lo suyo, o a los alemanes, ¿no? En fin, que esto es normal. Y nosotros no vamos a ser los Quijotes más grandes del mundo, ¿no? Eso se lo dejamos a los de caballos. Pues la diputada Fátima Hamed se ha referido a la marcha atrás en esta reforma de los contratos. Para Hamed no es sorprendente, ya que ha afirmado estas son las cosas que hace el gobierno de forma habitual. Bueno, yo creo que el gobierno no deja más que ponerse en entredicho. Asimismo, se va enmendando sucesivamente, sugiere una cosa, luego la modifica, luego la vuelve a cambiar otra vez y tampoco habría que descartar un posible cambio con posterioridad. De hecho, esta mañana ha sido la Comisión de Hacienda y la defensa que realizaba el consejero en relación a esta modificación, en principio obedece mucho más a criterios políticos que a criterios técnicos. Es que se va a intentar realizar el control de otra manera, con lo cual no deja de ser un control diferente a lo que ya establece la ley. La ley de contratos del sector público establece en sus postulados cómo deben de ser esos contratos menores. Pues el portavoz del Gobierno ha sido preguntado también por la efectividad de las medidas de control del fraude fiscal en el polígono del Tarajal, un control obligatorio por ley, pero que en este caso, explica Carreira, sirve también para poner coto a un comercio que solo beneficia a castillejos. Los polígonos del Tarajal y el puente del Biuch, ese agujero negro ajeno a las aduanas y los controles, han sido siempre definidos por el Gobierno como el pulmón económico de la ciudad. Un pulmón que ahora no lo es tanto. El comercio del fardo creo que sostiene más los intereses de castillejos que los intereses de Ceuta. Un desarrollo que, matiza Emilio Carreira, no interesa tanto por motivos económicos, sino por una cuestión de estabilidad, en este caso sinónimo de seguridad. Hay muchísimas familias en el otro lado de la frontera que viven de esta actividad, ¿no? Y nosotros no queremos tampoco que en el otro lado de la frontera haya problemas de orden social. Esto yo se lo he dicho ya a ustedes más de una vez. Y es que el empleo y los beneficios se quedan al otro lado del Biuch. Ceuta, al empleo en Ceuta, a la tierra Ceuta le genera bastante. Un comercio alegal, caótico y además inhumano con los porteadores. Si hablamos ya de personas, las imágenes que todos vemos muy a menudo, pues tampoco creo yo que sean muy edificantes. Pero, pese a todo lo anterior, no se trata de un comercio ilegal. Cualquier comercio que no sea ilegal
a Ceuta le viene bien. Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado la decisión del Gobierno de la ciudad de aprobar por decreto el pago a los miembros del Ejecutivo y altos cargos de la ciudad del porcentaje de la paga extraordinaria de diciembre que dejaron de percibir en 2012. Fátima Hamed ha explicado que mientras que los funcionarios han tenido que pelear esta devolución en los juzgados, los miembros del Gobierno la cobrarán vía decreto. Fátima Hamed, representante del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, ha denunciado que los miembros del Gobierno y los altos cargos cobrarán la parte proporcional de la paga extra del mes de diciembre de 2012 vía decreto. Efectivamente, lo que hace el Gobierno de la ciudad vía decreto es aprobarse asimismo el pago del 24,04% de lo que se dejó de percibir en concepto de paga extraordinaria en el año 2012. Todo ello mientras que los funcionarios han tenido que recurrir a los juzgados para que se les devolviera esta parte de la paga extra. Como digo, ellos lo hacen vía decreto, vía decretazo directamente firmado por el consejero de Hacienda, cuando los funcionarios y funcionarias de la ciudad y los sindicatos también han tenido que pelearlo en los juzgados y han tenido que conseguir esa subida en los juzgados. Hamed no entiende que el Ejecutivo, defensor de una medida que aseguraba contribuía al equilibrio presupuestario, haya optado ahora por un decreto para que sus miembros la cobren. También llama la atención no solamente que para ellos, para la autorregulación, el Gobierno del Partido Popular le basta con un simple decreto firmado para pagar a todos los miembros del Gobierno y a todos sus altos cargos esa parte proporcional que se dejó de percibir en concepto de paga extraordinaria, sino que también ellos que predican tanto con esos criterios de austeridad, vuelven a demostrar que es una austeridad para los demás, una austeridad para la ciudadanía. La representante del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha explicado que hasta el momento el Gobierno no ha explicado a cuánto ascenderá la cantidad final ni de qué partidas del presupuesto se detraerá la misma. Y no dejamos de hablar de política porque precisamente este jueves se celebrarán dos plenos extraordinarios. Un primero para abordar la cuestión de los contratos menores, de la que le hablábamos hace tan solo unos minutos. El segundo pleno extraordinario previsto para este jueves será en el que se abordará la disolución de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo. El sindicato de enfermería SATSE ha comenzado en el Hospital Universitario una campaña de recogida de firmas para que se refuerce la plantilla de enfermeras en el territorio ingesa, cuyo personal se ha diezmado en los últimos años por los recortes presupuestarios en sanidad. Desde SATSE calculan que sería necesario triplicar la plantilla para poder ofrecer un servicio de calidad. Una campaña que se ha iniciado de forma simultánea en el territorio ingesa, en todos los hospitales de Ceuta y de Melilla y en los centros de salud. Se han repartido unas tarjetas en las que se recogen nombre, apellido y DNI de todos aquellos que apoyan la iniciativa de solicitar más enfermeras, más matronas y más fisioterapeutas para nuestra sanidad. Un aumento del número de enfermeras urgente y necesario en el territorio ingesa para, al menos, equiparar las plantillas a las del resto del país. Estamos por detrás de cada una de las autonomías españolas, por detrás de Grecia, y el índice que necesitamos de enfermería, de matronas y de fisioterapeutas tiene que elevarse para acercarnos y adecuar las ratios a la media europea. Una ratio muy por encima de la situación actual de Ceuta, que ha de atender además a una elevada población flotante. Aquí en Ceuta recordemos que son datos de la OCDE, es decir, están publicados por el Ministerio de Sanidad, son datos oficiales y tenemos una ratio de 3,1 enfermeras por cada 1000 habitantes, datos previos a la crisis, o sea que todo esto ha disminuido después, pero además nosotros tenemos una población flotante reconocida de unos 30.000 habitantes, lo que hace que descienda hasta un 2,3. Así, según SATSE, es urgente dotar a Ceuta de más enfermeras y más personal sanitario, al menos hasta triplicar la plantilla actual. Ese es el cálculo del sindicato para poder ofrecer un servicio de calidad en la ciudad autónoma, cuya ratio de enfermeras está casi 4 veces por debajo de la media europea.
La media europea actualmente, ya con datos de crisis, porque son datos de 2012, tiene una media de 8 enfermeras por cada 1000 habitantes, con lo cual para alcanzar esta media, que no es la óptima, simplemente es la media, tendríamos que triplicar la cantidad de enfermeras contratadas en Ceuta por el Ingesa y tendríamos a su vez que duplicar la cantidad de matronas y de fisioterapeutas. Una escasez de personal que, sobre todo, afecta al paciente, al enfermo. Sobre todo lo que se pierde es en la calidad y en la seguridad. Una carga de trabajo, recuerdan desde SATSE, que puede ser muy peligrosa. Si las cosas se hacen corriendo, pues muchas veces se pueden cometer errores involuntarios. Y el CERMI ha anunciado el inicio de una campaña de recogida de firmas orientada a apoyar una iniciativa legislativa popular que presentarán en el Congreso de los Diputados para modificar parcialmente la ley de dependencia. Su idea es que se garantice al dependiente ingresos suficientes para vivir y que los servicios necesarios estén exentos de pago. En Ceuta, el CERMI saldrá a la calle este jueves. El CERMI va a presentar en el Congreso una iniciativa legislativa popular para conseguir una modificación parcial de la ley de dependencia, una norma que aseguran no se está aplicando completamente y que está suponiendo un perjuicio. Desde el año 2009 al 2013, lo que tienen que abonar las personas con dependencia por los servicios que están prestando ha subido en algunas ocasiones hasta el 68%. Esto ha llevado a una situación extrema a algunas personas. Se han visto abocados a dejar de recibir unos servicios porque no pueden pagarlo, porque si lo abonan se quedan sin nada para sus propias necesidades, ¿no? Preguntada sobre qué servicios son aquellos que algunos están dejando de contratar, Villadén responde claro. Desde residencias, servicio a domicilio de no solo acompañamiento, sino de fisioterapeuta, cualquier otro profesional que haga falta, centros de día, ¿me entiendes? Y prestación económica, para lo que se supone que es el pago del cuidador. Por ello van a solicitar, entre otras medidas, la exención de ese copago de los servicios a las personas que perciban menos de 1.331 euros mensuales. O en su defecto que el dependiente aporte como máximo el 60% del coste de los servicios. Todo ello orientado a garantizar que la persona dependiente cuente con al menos el 40% de sus ingresos para hacer frente a otras facetas y necesidades de sus vidas. El CERMI sacará al Rebellín este jueves un stand con el que recogerán firmas para presentar esa ILP. Ya lo han visto al principio de nuestro informativo, el Teatro Auditorio del Rebellín se ha llenado esta mañana de alumnos de quinto y sexto de primaria de los colegios José Acosta y La Inmaculada. El motivo, realizar actividades relacionadas con el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Y no ha faltado de nada, desde un gigantesco Scrabble, una gincana y hasta un baile con moraleja. 120 estudiantes de quinto y sexto de primaria se han pasado la mañana aprendiendo a través de talleres y juegos en las lenguas propias de cada comunidad ceutí. Talleres con sopas de letras y un Scrabble con palabras como compañerismo o respeto. Pues tenemos que buscar en la sopa de letras 26 palabras. ¿Y cuáles eran, por ejemplo? Pues ríe, únete, participa, colabora. Tampoco ha faltado el baile en el taller de uno de los idiomas oficiales de la India. Estamos preparando una canción que es el cuento de la lechera, cantado en hindú, lo vamos a bailar. El hebreo se ha practicado a través del juego con los sonidos. Toda la gincana estaba destinada a formar una oración en esta lengua y ahí los alumnos han debido de emplearse a fondo para conseguir el objetivo. Y pintar pues cosas de la cultura de hebreo, de castellano. Desde que me gusta colorear, en la anterior hemos estado aprendiendo algunos idiomas y me gusta mucho. Tenemos que inflar un globo con las manos atrás, tirar la suela y explotarlo. ¿Y vosotros creéis que lo vais a conseguir? No. Como colofón, un desayuno multicultural con una representación de la gastronomía de las 4 lenguas, el pan trenzado hebreo
el tomate y el aceite de la cultura mediterránea, la chuparquía y hasta una tarta hindú con ingredientes sin tratar. La idea no es tanto, como decía hace un momento, aprender el idioma, sino jugar con ellos y además sentirlos propios. Es decir, que la chuparquía es tan mía como del compañero musulmán. La consejera Mabel Deu y el responsable de Sanidad también han acudido a este desayuno multicultural que pretendía ser un reflejo de lo que sucede en Ceuta. La relevancia, la tradición y el idioma de diferentes culturas que habitan en la ciudad y que convivimos en armonía y tolerancia. Pues como ven, no se lo han pasado nada mal esta mañana. Vamos ahora con otro asunto. La Asociación Luna Blanca, que participó en la comisión multicultural organizada por la ciudad, ha matizado que allí no se habló de organizar actividades conmemorativas del 6º centenario de la entrada de Portugal en Ceuta, una efeméride que para esta asociación no es oportuno que se celebre. Marisol Center patrocina este espacio. Pues vamos con el tiempo para las próximas horas. No es ninguna novedad si les cuento que los cielos van a permanecer cubiertos, que se van a producir chubascos de forma ocasional y que en algunos momentos pueden llegar a ser tormentosos, sin descartar que sean fuertes. Las temperaturas, como ven, sin cambios, entre los 11 grados de mínima y los 15 de máxima. El viento, ya se lo hemos contado en este informativo, seguirá soplando entre fuerte y muy fuerte de levante. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 220. 220. Parque Ceuta patrocina esta sección. Nosotros nos vamos ya, pero les dejamos con la exposición que pueden visitar hasta el próximo día 27 de este mes en la planta baja del Auditorio El Rebellín. Es la obra de la artista argentina Teresa Lascano. Con ella les decimos hasta mañana. Adiós.